que el tiempo de vida de las personas se ha incrementado, las personas viven más tiempo, entonces es importante la rehabilitación porque todos quieren estar sanos, activos, ¿no? Y con una buena funcionalidad. Entonces vamos a empezar. Definiendo qué es la medicina física y rehabilitación, ¿no? Entonces, muchas personas, sobre todo los pacientes, desconocen qué es la medicina física y rehabilitación. Muchas veces lo están confundiendo con la terapia física. Ya, obviamente, la medicina física y rehabilitación engloba la terapia física, la terapia ocupacional, la terapia del lenguaje, y obviamente hacemos tratamientos de rehabilitación también los mismos médicos con ciertos procedimientos médicos llamados fisiátricos. Entonces es muy importante que sepan que la medicina física y rehabilitación es una especialidad que está liderado por el médico. Ustedes se están preparando para ser médicos, igual, el médico lidera, es quien evalúa al paciente, hace el diagnóstico y elabora el plan de rehabilitación. Y trabajamos con un equipo multidisciplinario e interdisciplinario. Multidisciplinario porque trabajamos con un equipo de terapeutas, licenciados en tecnología médica en terapia física, licenciados en tecnología médica en terapia ocupacional, licenciados en tecnología médica en terapia de lenguaje, incluso ahora ya hay otras especialidades como licenciados en terapia cardiorrespiratoria. Trabajamos con un equipo de técnicos de fisioterapia que asisten a los tecnólogos médicos, con un equipo de enfermeras, un nutricionista, una psicóloga o psicólogo y un trabajador social. O sea, como ustedes ven, es una especialidad completa que no solamente diagnostica, sino también ve el tratamiento de rehabilitación, cuál va a ser su calidad de vida posteriormente y cómo se va a incluir la persona en la sociedad, así como también en la escuela cuando es un niño, ¿no? Cómo se va a incluir en la escuela llamada inclusión escolar. Entonces, para salir de dudas, desde el punto de vista médico, ¿qué es la rehabilitación y cuál es la función del médico rehabilitador? Lo vamos a definir. Siguiente. La especialidad de medicina de rehabilitación se encarga de la evaluación, como les dije, el diagnóstico y tratamiento de cualquier deficiencia. ¿Qué significa deficiencia? Es la alteración de cualquier componente corporal, de alguna estructura. Por ejemplo, si uno se cae, se va a provocar o una contusión, un esguince, una luxación o una fractura. Entonces, eso va a provocar una deficiencia porque ya la persona no va a poder caminar, ¿no? Si uno se esguince el tobillo, va a cojear. Entonces, nosotros tenemos que recuperar esa función que está alterada, obviamente, por un traumatismo. ¿Ok? Entonces, también nos dedicamos a prevenir las condiciones secundarias de estas personas con discapacidad, puede ser temporal o permanente. Temporal porque un esguince o una luxación, pues el esguince con un reposo o el traumatólogo le coloca un yeso en un debido tiempo, dependiendo del grado, va a mejorar. Entonces, es una discapacidad temporal para que la persona camine, porque no va a poder caminar, va a tener que usar muletas o va a tener que usar silla de ruedas, ¿no? O lo van a tener que trasladar porque solo no va a poder pisar, ¿ok? Entonces, esto hace que también estas personas que tengan esguinces o fracturas, si no son rehabilitados, provoquen posteriormente también secuelas o daños, ¿no? Por ejemplo, si uno no se trata el esguince, entonces con el tiempo el ligamento se puede romper y entonces va a tener una marcha un poco así media chueca o puede tener una hipotrofia muscular, ¿no? Entonces, todo eso es importante para que recupere la funcionalidad como estaba esa estructura corporal o cómo desarrollaba sus actividades, ¿no? Entonces, esto está relacionado a que nosotros rehabilitamos múltiples patologías y en diversas circunstancias, ¿no? O sea, atendemos niños, adultos y ancianos. O sea, la rehabilitación es amplia, solo que en otros países ya está más especializado, o sea, hay subespecialidades por cada etapa de vida o por cada patología. Entonces, ¿cuál es la función del médico rehabilitador? Obviamente, como les dije, es el que evalúa, diagnostica, hace el plan de rehabilitación y no solo hace eso, también tiene que educar a los pacientes, es decir, tomar actividad en la prevención. No solo es decir, mire señora, se va a tener que hacer la terapia. ¿Cómo le vamos a decir que prevenga que después tenga dolor? Por ejemplo, si es una persona obesa y mucho carga los objetos
¿no? Con los brazos hacia adelante sin acercarlos al cuerpo, va a tener lumbalgia. O si es una persona obesa y que sube mucho tiempo las escaleras, va a provocarle dolor en las rodillas, y eso, si es una persona adulta o adulta mayor, va a provocar también una compresión o una disminución del cartílago. ¿Por qué? Porque va a haber una fricción de las estructuras. Entonces, todo es importante, ¿ok? Entonces, el médico rehabilitador trata la deficiencia, la discapacidad, porque igual, por más que uno quiera, hay casos de que cuando la lesión es muy seria y severa, va a haber una discapacidad. Por ejemplo, cuando hay un derrame, entre comillas, o una enfermedad cerebrovascular, y el paciente era hipertenso y no tomó su tratamiento, va a provocar una hemorragia cerebral, y esa hemorragia cerebral, cuando es moderada o extensa, va a provocar daño neuronal. Entonces, con el tiempo, el paciente va a tener una hemiplegia, va a tener una discapacidad para la locomoción, para caminar, porque ya los daños que le produce van a dejar secuelas. Entonces, ahí sí es una discapacidad, porque toda su vida se va a quedar con la marcha hemipléjica, porque va a caminar cojeando por un lado, porque obviamente, como ya saben ustedes, y según luego están estudiando, cuando hay una lesión en la neurona motora superior, o sea, digamos, hay un daño en el hemisferio cerebral izquierdo, entonces la función afectada es la contralateral, ¿no? El hemicuerpo del lado derecho. Entonces, ese lado se va a afectar y obviamente se va a poner espástico, se va a poner duro, y la persona no va a caminar normalmente como una marcha independiente que uno hace cuando uno no tiene una lesión o daño. Entonces, nosotros tratamos las lesiones del aparato locomotor, ¿no? Y también vemos la parte sensorial e intelectual, o sea, no solamente es la parte física, ¿no? Como dice medicina física y rehabilitación, es todos los componentes. ¿Ok? Entonces, muchas personas piensan que solamente vemos la parte física, cuando la persona se fractura, cuando no camina, pero también vemos la parte sensorial e intelectual. ¿En qué caso la parte sensorial? Por ejemplo, las personas que tienen hipoacusia sordera, las personas que tienen ceguera intelectual, en los casos de los niños con síndrome de Down, ahora que hay muchos casos de niños con autismo, porque son problemas intelectuales. También vemos problemas de retraso mental leve, moderado y severo, dependiendo del grado. Y también, obviamente, tratamos de incluirlos a la sociedad, porque igual ellos, como nosotros, tienen los mismos derechos, y ellos de todas maneras tienen que incluirse en la sociedad. No tenemos por qué discriminarlos ni marginarlos, ya que cada persona, dentro de las posibilidades que tiene cada uno, puede rehabilitarse y puede incluirse en la sociedad. ¿Ok? Entonces, el médico además, ¿qué hace? Evalúa, califica y certifica la discapacidad, ¿no? Esas personas que tienen deficiencias o discapacidades también tienen derechos, y hay que certificar la discapacidad sin inventar, ¿no? Porque a veces vienen llorando y dicen, por favor, yo tengo severa, pero a veces no es severa, porque severa sería, por ejemplo, un niño que tiene una parálisis y está en silla de ruedas. Pero un niño que camina cojeando sería leve, ¿verdad? Y moderado, quizá entre leve y severo, ¿no? Y entonces el médico tiene que evaluar de acuerdo a la condición del paciente y certificar esa discapacidad. Sino que a veces algunas personas quieren abusar, ¿no?, de los diagnósticos, y en lugar de leve quiere que se le ponga severa o viceversa. Entonces, como el médico tiene una condición ética y los documentos, como los certificados, son unos documentos médico-legales, no podemos inventar. Tenemos que poner tal como el paciente es y tal como se le evalúa y se le encuentra. Entonces, también hacemos esa evaluación de la discapacidad. Además, después, con el tiempo, las personas con discapacidad pasan los 18 años y no van a poder laborar, no van a poder cómo mantenerse. Si tienen sus padres que tienen un seguro, le corresponde a ellos esa pensión, entonces se le tiene que evaluar la incapacidad. Entonces, para eso también los médicos evaluamos la incapacidad. Eso lo hacemos con una comisión, o sea, no solo lo hace el médico rehabilitador, sino también lo hace el neurólogo, el psiquiatra o viceversa. En promedio, unos 3 profesionales. Siguiente. Entonces, la especialidad de medicina de rehabilitación, además de todo lo que han escuchado ustedes, siempre hace prevalecer lo que queda sobre lo que se ha perdido. O sea, ¿qué quiere decir? De que tratamos en lo posible de recuperar toda la función que hacía antes, ¿no?, en la medida de lo posible. Hay casos, dependiendo del grado de lesión, que no se van a poder recuperar,
Entonces, pero hemos hecho algo para que la persona se sienta identificada y no se sienta discriminada o no se quede con una secuela, ¿no? Porque nadie está libre de sufrir un accidente de tránsito, por ejemplo, sobre todo los que manejan motocicleta. Si por ahí chocan con un ómnibus o con una combi, los chosicanos, va a salir volando y va a tener un traumatismo severo cerebral, un TEC severo. Y si ese joven no es rehabilitado a tiempo, obviamente va a tener secuelas y puede quedar hasta vegetal, ¿no? Dependiendo del grado. Si es un TEC severo, más de 30 minutos en inconsciencia, hay daño neuronal serio y puede quedar hasta cuadrapléjico. ¿Por qué? Porque puede haber una fractura de columna cervical y si no se le diagnostica a tiempo y no pasa por neurocirugía, porque también si hay un edema de la médula, le tienen que hacer una descompresión. Y si no se trata a tiempo, obviamente no recibe una atención médica especializada, puede quedar con mayores secuelas. Entonces nosotros en rehabilitación tratamos de que esas personas y todas las personas recuperen la funcionalidad como eran antes o por lo menos lo más que se pueda, ¿ya? Pero eso también significa de no crearle falsas expectativas, ¿ok? Siguiente. Entonces, en el abanico de lo que es la medicina de rehabilitación es muy amplio, pero fundamentalmente, ¿qué es lo que rehabilitamos? Problemas del desarrollo, ¿no? O sea, deberíamos rehabilitar más a los niños, ¿no? Problemas de audición y lenguaje, dolor musculoesquelético, sobre todo ahora que ya hasta los niños presentan dolor. También problemas reumáticos, problemas traumatológicos, como les dije, problemas neurológicos, respiratorios, deficiencias intelectuales, sensoriales y también como el autismo, ¿no? De ahí la importancia de la subespecialidad en medicina de rehabilitación. En otros países ya están subespecializados en rehabilitación pediátrica, rehabilitación cardiorrespiratoria, rehabilitación neurológica. Todavía en Perú estamos en ese proceso, pero los médicos en todo caso vemos de todo, ¿no? Niños, adultos y ancianos, obviamente algunos más preparados en ciertos capítulos, y lo que hacemos los médicos es que siempre estamos estudiando para mejorar, pues, ¿no? O sea, la medicina nunca termina de estudiar, estudiamos desde un inicio hasta un fin. Siguiente. Entonces, ¿en qué porcentaje el trabajo del médico rehabilitador logra mejorar el estado funcional de los pacientes? Ahora, eso no lo podríamos saber, porque cada paciente es único, es como un libro, o sea, un paciente puede tener un daño similar que el otro, pero no responde de la misma forma que el otro paciente, porque tiene que ver mucho, no solamente el daño, sino también el entorno. ¿Qué quiere decir el entorno? Los apoyos, ¿no? Los apoyos de la familia, cómo se siente emocionalmente el paciente, algunos mejoran más que otros. Entonces, cuando nosotros como médicos vemos que no le podemos decir al paciente A con B, tiene fractura de tobillo, tú vas a mejorar en 15 días. Entonces, como él mejoró en 15, puede ser que el otro también mejore en 15, ¿no? Pero no siempre se cumple porque cada paciente desarrolla su rehabilitación y obviamente su recuperación dependiendo de sus condiciones físicas, anímicas y el entorno, ¿no? Porque a veces si tiene mucha depresión, hay un problema familiar, entonces no se recupera de la misma forma que el otro paciente. Entonces, esto es muy importante de que nosotros sepamos que el trabajo del médico rehabilitador, la funcionalidad va a depender de cada paciente y obviamente queremos que el 100% de los casos se recuperen, pues, ¿no? Pero a veces no se da como uno espera. Siguiente. Entonces, también sabemos que no todas las patologías son recuperables, ¿no? Por lo tanto, es importante explicarle al paciente de a pocos, porque en rehabilitación he aprendido de que no le puedes decir al día siguiente que le pasa una lesión, mire señor, se va a quedar cuadripléjico, le va a dar un infarto, ¿no? Porque imagínate que te pase un accidente de tránsito y tengas una lesión de latigazo, fractura de columna cervical, y al día siguiente que abres los ojos te digan, mira señor, se va a quedar en silla de ruedas, te vas a querer suicidar. Entonces no es la manera de decirle, lo que se le dice es que vamos a ver cómo va su rehabilitación, pero como médicos ya sabemos cómo puede quedar. Pero también hay casos sorprendentes que mejoran. Entonces nosotros no podemos decirle, mire señor, sabe que va a quedar cuadrapléjico, ¿no? Entonces decirle de a poco, viendo la evolución, cómo va a ver, vamos viendo y vamos evaluando si va mejorando la funcionalidad, ¿no? Pero hay casos que ya lo sabemos, como las lesiones completas de la médula. Si hay una sección de la médula, o sea, nada lo va a recuperar, ¿no? Entonces, pero no le podemos decir al paciente al día siguiente eso porque se va a querer morir más de lo que ya está semi-muerto, ¿ok? Entonces, es importante que nosotros sepamos cuál es nuestro pronóstico y también
se va a solucionar hablando claramente con el paciente y explicándole los plazos en lo que dura la rehabilitación. Tampoco no le podemos crear falsas expectativas, también no por hacerlo sentir bien, no va a decir, señor, sí va a caminar, va a correr, ¿no? Como muchos terapeutas a veces, como no saben la parte médica, le dicen a los padres, ¿no? De niños con parálisis cerebral, mire, su hijo va a caminar a los 5 años, va a correr a los 7, y lamentablemente sabemos si fue un niño con parálisis cerebral, con daño cerebral durante el embarazo o el nacimiento, pues lamentablemente puede demorar, ¿no? Entonces, y los pacientes a veces hacen también gastos innecesarios, porque como médicos sabemos cuál es la meta y hasta dónde puede llegar, entonces también evitamos que las familias hagan gastos innecesarios, porque a veces en un niño con retraso mental le ponen a terapia de lenguaje 3 años y sabemos que ese niño no va a responder y está que gasta de manera particular los padres para que mejoren sus hijos, pues, ¿no? Y a veces no es bueno crearle falsas expectativas, sino decirle de bonito, o sea, señor, mire, el niño tiene un problema intelectual posible y probablemente la terapia le va a ayudar, pero lo que hay que mejorar son otras actividades, quizá el lenguaje no va a mejorar, pero cómo hace las actividades de la vida diaria en la casa, cómo se lava, cómo se viste, cómo come, todo eso es importante, ¿no? Porque eso también le va a ayudar para que sea independiente, no necesariamente leer o escribir, a veces si no tiene un sistema intelectual, un coeficiente adecuado, no van a poder responder. Siguiente. Entonces, en medicina de rehabilitación, ¿cuál es el flujograma? Cuando el paciente ingresa al hospital, ahora pues el 100%, digamos 99.9% de pacientes tienen CIS. Entonces hay que hacerle un triaje. Si el paciente tiene CIS, tiene que ir a solicitar su fuga del CIS. Y si el paciente tiene salud y es un hospital del MINSA, entonces el paciente tiene que pagar. Pero si el paciente está atendido en salud, su atención es gratuita. Y si el paciente tiene un EPS o otro tipo de seguro, también puede acudir a su seguro, o sea, a su clínica, ¿no? Ya ahí la atención será gratis o pagará el copago. Entonces, si el paciente tiene CIS, como ya les expliqué, tiene que sacar la fuga del CIS y obviamente luego pasa al triaje, donde le toman las funciones vitales, ¿no? Y luego recién pasa a medicina física y rehabilitación, ¿no? Para la programación de la consulta médica. Ahora, todo niño es preferible que primero sea evaluado por el pediatra. Si es un paciente traumatológico, igual, primero debe ser evaluado por el traumatólogo. ¿Por qué? Porque a veces hay casos de que ciertas fracturas no se puede iniciar la rehabilitación, digamos, temprana, sino hasta que consolide el hueso. Sobre todo es importante que pase por el médico porque a veces los licenciados o terapistas le empiezan a mover y pueden provocarle una refractura o pueden provocarle una luxación mayor cuando no saben cuál es el daño, ¿no? Entonces, por eso es importante que el médico primero lo evalúe. Primero el traumatólogo, o sea, la lesión, el especialista de la lesión, si es un problema traumatológico, el traumatólogo, si es un problema neurológico, el neurólogo. Y luego lo pasan a medicina física, porque el médico de medicina física es el que hace el plan de rehabilitación, que puede basarse en terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, o le dirá todavía tiene que descansar porque acá hay una lesión, ¿no? Y si le ponemos a hidroterapia, posteriormente van a ver que si la gente de hidroterapia puede infectarse, porque igual nosotros no vamos a estar desinfectando cada tanque, ¿no es cierto? Por cada paciente. Obviamente se lava, se limpia, pero ahí puede coger una bacteria si tiene una herida infectada, algo así, ¿no? Etcétera. Entonces el médico es el que determina cuál es el plan de rehabilitación. Siguiente. Entonces, la historia clínica. Como ustedes ya lo saben y seguro ya han estado practicando, la historia clínica es un documento médico-legal. Es similar en todas las especialidades. La diferencia que en rehabilitación nada más somos un poco más específicos en la evaluación del desarrollo del niño. Desarrollo psicomotor y evaluar las escalas que posteriormente ustedes van a ver, ¿no? Hay escalas para evaluar el dolor neuropático, hay escalas para evaluar la calidad de vida, como la escala de Bartel, hay escalas de la funcionalidad, escalas de la fuerza muscular, etc. Entonces, pero lo más importante es que la historia clínica fisiátrica o llamada de medicina física y rehabilitación es un documento médico legal, debe abarcar los aspectos que guarden relación con el cuadro discapacitante, ¿no? O sea, empezar, por ejemplo, si un paciente tiene una hemiplegia, tuvo un SB, preguntarle a la familia cuándo empezó, cuándo fue la fecha del
del derrame o del ictus, porque desde ahí nosotros contamos un año en promedio para ver la evolución de la rehabilitación. Porque si ha pasado 5 años, ¿ustedes creen que se va a rehabilitar igual que de un año? No, porque ya quedó con secuelas. Porque saben que las neuronas máximo se recuperan al año. Y pasado el año ya es difícil. Es como una corriente eléctrica. Si tú lo cortas, ya no va a haber una recanalización, como digamos. Sabemos que las neuronas se dañan y ya no hay recuperación, máximo es al año por lo de las dendritas que se pueden fusionar y por el tema de la plasticidad neuronal. Pero pasados los 5 años ya no sería, digamos, una prioridad hacerle la terapia a un paciente que tenga una lesión de 5 años que tenga una lesión de 6 meses, ¿no? Algo así. ¿Ok? Entonces, es importante la funcionalidad, la discapacidad, y al realizar la primera evaluación también es importante hacer la anamnesis detallada, cuáles son las comorbilidades, los antecedentes, es importante la evolución, hacer un examen físico exhaustivo, obviamente dirigidos en base a lo que es la discusión diagnóstica con sus componentes, ¿no? Como ustedes ya lo saben, primero los signos y síntomas, luego el diagnóstico sindrómico, el diagnóstico nosológico o de la enfermedad, el diagnóstico topográfico, el diagnóstico etiológico, también cuál es la etiología. Por ejemplo, si yo hablo de una hemiplegia por un derrame, ¿cuál sería la causa? Un punto sobre la nota al que me responda. Un derrame cerebral o enfermedad cerebrovascular, ¿cuál sería la causa? Ese es el diagnóstico etiológico. Ya, es que ya la primera que habló, a la siguiente levanté la mano. Ok, claro, puede ser un trombo, puede ser la hipertensión arterial porque provocó un sangrado, o puede ser un hematoma también por un TEC, ¿ok? Entonces, ese es el diagnóstico etiológico, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una hemiplegia llamada, puede ser hemiplegia flácida, porque son el primer mes a los 3 meses, luego la hemiplegia espástica, porque ya hay un daño neuronal. Entonces, el primer mes, por ejemplo, diagnóstico, hemiplegia espástica, porque ese es el diagnóstico de la deficiencia. ¿Cuál sería el diagnóstico etiológico si fuera la presión alta, hipertensión arterial o el trombo, como dijo su compañera, según el CIE-10, hipertensión I10X? Hemiplegia según el CIE-10, ¿ya le enseñaron el CIE-10? G81.1, pero vayan revisando qué es el CIE-10 para que vayan también entendiendo. Entonces, eso sería el etiológico y el diagnóstico de discapacidad sería la discapacidad de la locomoción, porque la persona hemipléjica se le va a paralizar todo el medio cuerpo y no va a poder caminar. Y aparte puede tener una afasia, no habla, o una disartria o pronuncia mal. Entonces, esa también es una discapacidad de la comunicación, ¿ok? Entonces, puede tener varias discapacidades. Entonces, es importante el diagnóstico funcional también. Diagnóstico funcional porque obviamente va a tener una alteración en la funcionalidad porque no va a poder moverse, ¿ok? Y el índice de Bartel, que ya es una escala que posteriormente lo vamos a ver, que se hace para evaluar la calidad de vida, que se lo pueden encontrar ahí. Ahora, también hay que ver los factores favorables y desfavorables. Por ejemplo, si es un paciente que vive en la zona alta de Huaycara, en la zona R, y es hemipléjico, ¿usted cree que él va a poder subir? No, ¿verdad? Entonces va a tener alteración, eso se llaman barreras arquitectónicas. Entonces se le debe sugerir a la familia, si vive en un segundo piso, que lógico lo trasladen al primer piso hasta que se rehabilite, porque el pobre se va a caer, no tiene fuerza muscular, ¿ok? El pronóstico puede ser reservado, puede ser favorable o puede ser malo. Ahora, mejor no se le dice malo porque se asustan los pacientes, se le dice reservado o bueno, ¿no? ¿Ok? Los objetivos del tratamiento, cuáles son las pautas y también qué incluye la terapia de rehabilitación según la enfermedad o la patología, ¿no? El pronóstico de rehabilitación se refiere a 2 acepciones, puede ser favorable o desfavorable. Como les decía, desfavorable no se usa, mejor lo ponemos pronóstico reservado. Y así el paciente no se siente mal si le dice, señor, desfavorable, uy, no, ya no va a querer ni hacer el ejercicio, ¿no? Ok, siguiente. Entonces acá vemos la historia clínica, como ustedes ya lo saben, ¿no? Siempre es importante la anamnesis en la parte inicial, la afiliación, la identificación. ¿Ustedes ya han estudiado la historia clínica? Claro, ya saben, apellidos y nombres, edad, sexo, historia, raza, ¿no? Ocupación, la enfermedad actual, o sea, el tiempo de enfermedad es muy importante. ¿Desde cuándo inicia la enfermedad?
Luego es importante los antecedentes, ¿no? Antecedentes, ya saben, fisiológicos, patológicos, familiares, ¿ya? Siguiente, examen físico, perdón, el examen físico, funciones vitales, por todos los sistemas. En rehabilitación es preferible que hablemos de la cabeza a los pies, ¿no? Vemos sistema respiratorio, cardiovascular, el aparato locomotor, la evaluación neurológica, ¿ya? Y luego también piel y faneras, o sea, nosotros tenemos que ser observadores, ¿ok? Luego tenemos el tratamiento de rehabilitación. Ahora, como les dije, tratamiento de rehabilitación depende cada daño, ¿no? Puede ser terapia física, si es un SB, va a requerir terapia física, porque tiene una discapacidad física, y si tiene la afasia, va a requerir también terapia de lenguaje, pero no todos los SBs tienen afasia o tienen disartria. Y posteriormente, para mejorar la funcionalidad del miembro superior, también requiere terapia ocupacional, psicología, porque le va a provocar una depresión, y nutrición, porque a lo mejor está gordito y si está hemipléjico no va a poder caminar, más la obesidad, peor, ¿no? Entonces, es importante que se trabaje, eso se llama en equipo multidisciplinario, ¿ok? Y el pronóstico, es muy importante el pronóstico porque con eso nos vamos estableciendo metas. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los profesionales del equipo de rehabilitación? Aparte del médico, tenemos el equipo de tecnólogos médicos. Como les dije, en terapia física trabaja con los siguientes equipos, que ahorita lo vamos a ver luego, que son agentes físicos con electroterapia, llamada TENS, corrientes múltiples, ultrasonido, láser terapia, magnetoterapia, parafina, ondas de choque, hacen ejercicios terapéuticos. Siguiente. ¿Cuál es el objetivo de la rehabilitación? El objetivo general de la rehabilitación es ayudar a recuperar a la persona sus capacidades o su independencia funcional, ¿ok? O sea, que no dependa de otra persona. Así como nosotros hemos sido independientes, caminamos, hablamos, la persona tiene que ser independiente, ¿ok? Y el tecnólogo médico en terapia física es la persona encargada de realizar el tratamiento prescrito por el médico rehabilitador, dependiendo de los ámbitos de trabajo, ¿no? Puede ser en el MINSA, puede estar en el Salud, Fuerzas Armadas, FAP, PNP, etcétera, ¿no? Siguiente. ¿Cuáles son las metas? Las metas es lograr la independencia funcional y recuperar las funciones remanentes, ¿no? Todo lo que se pueda mejorar para mejorar la función y la calidad de vida de la persona. Aparte también las metas van a ser diferentes para cada persona, no va a ser la misma meta. O sea, no es que, por ejemplo, un paciente con fractura, le digo, ya, le ponemos a él fractura, fase aguda, compresas frías, ¿no? Magnetoterapia, ejercicios terapéuticos y reeducación de la marcha. Pero puede ser que otro paciente tenga un material metálico y no le vamos a poder poner, por ejemplo, el ultrasonido, porque le puede dañar la prótesis. Entonces, cada paciente es diferente, se evalúa por pacientes. ¿Ok? Entonces, aparte en los niños, ¿qué hacemos? También logramos la inclusión escolar, sociolaboral y deportiva. ¿Ok? En los niños, por ejemplo, que tengan trastornos de déficit de atención, que no atiendan o que sean muy inquietos, estén como un motorcito corriendo, entonces necesitan ellos terapia ocupacional, necesitan psicomotricidad para estar más tranquilos. Entonces, en ellos, por ejemplo, se les indica la terapia de psicomotricidad, ¿no? Y en las personas con accidentes traumáticos, que a lo mejor son deportistas, requieren rehabilitarse en el breve plazo. Entonces, en ellos también tienen otro tipo de indicación. Siguiente. Ahora, entonces, como les dije, en la historia clínica es muy importante la anamnesis detallada, los antecedentes de importancia, el examen físico, aplicación de escalas como el EVA, el DN4, diagnóstico presuntivo, diagnóstico diferencial, diagnóstico etiológico, diagnóstico de daño y el plan de rehabilitación. Siguiente. El tratamiento por equipo multidisciplinario, como les dije, liderado por el médico rehabilitador, establece el plan de rehabilitación, ¿ok? Porque como ves, el de terapia física solo te va a hacer la terapia física, no te va a hacer la ocupacional ni el de lenguaje, viceversa. ¿Ok? Entonces el tecnólogo médico en terapia física hace lo que es ejercicios terapéuticos, también ellos están especializados en la rehabilitación cardiorrespiratoria. El tecnólogo médico en terapia de lenguaje hace la rehabilitación de los problemas de lenguaje, afasias, disartrias, retrasos del lenguaje en niños normales, retrasos del lenguaje en niños con retraso mental, en niños con TEA, retraso del lenguaje y alteración de la pronunciación llamada dislalias,
También hace una rehabilitación de las espasmofemias o tartamudez en los niños, ¿ok? También el tecnólogo médico de terapia ocupacional hace la rehabilitación de los niños que no atienden ni se concentran. Se llama terapia de atención y concentración. Y también hace la rehabilitación de los pacientes con lesiones en el miembro superior, porque mejora las actividades de la vida diaria, lo que es prensión, ¿no? Motricidad fina de las manos, ¿ok? Y las personas encargadas de realizar el tratamiento prescrito por el médico, ¿ok? Son los tecnólogos, le dije física, ocupacional y lenguaje, y trabajamos con la licenciada en enfermería que ve lo que es la reeducación vesical e intestinal en pacientes con lesión medular. Porque los pacientes con lesión medular, aparte tienen también lesión en las vías que van a lo que es la micción y la defecación. Entonces, esas personas que tienen una sección de la médula a nivel cervical o a nivel por encima de L2, van a tener alteración de ello. Entonces, hay que hacer una reeducación porque no van a poder ir al baño como nosotros. Se les va a inflar la vejiga, eso se llama vejiga neurogénica, y el intestino neurogénico no van a sentir cuando defecan. Entonces también eso hay que rehabilitar. Se encarga la enfermera con el equipo de médicos y la técnica de fisioterapia es la que asiste a los tecnólogos médicos en la terapia física. Siguiente. Entonces, ¿qué pasa en la rehabilitación? Hay que hacer un cambio de modelo, o sea, no solamente decir, ay, no hay que darle esta plantilla para este paciente, la otra plantilla para el otro paciente y ya todos lo tratamos igual. Entonces, ahora estamos en otro tipo de modelo, el modelo siguiente, biopsicosocial, ¿no? Que significa de que pues hay muchos factores en la rehabilitación de un paciente. Hay factores psicológicos, hay factores biológicos, hay factores sociales. Por eso que la rehabilitación de un paciente no es igual, ¿no? Si hay factores psicológicos, por ejemplo, hay personas que ya tienen ciertas personalidades, pueden ser limítrofes, pueden tener problemas intelectuales, pueden tener problemas ansiosos, depresivos, pueden tener problemas, por ejemplo, de personalidades atípicas, algunos que son esquizoides, ¿no? Son bipolares, y esos son los que se rehabilitan, tardan en rehabilitarse porque tienen ya un problema psicológico de fondo o intelectual, ¿ok? Y los factores biológicos porque también tienen que ver los antecedentes, ¿no? Porque si ya el paciente con SB es un reinfarto, no va a ser la rehabilitación igual. O si un paciente se esguinzó por segunda vez, primero se esguinzó en el tobillo derecho, ahora el tobillo izquierdo, viceversa, entonces no se va a rehabilitar igual. La anatomía, hay ciertas personas que tienen las rodillas en X, se llaman genovalgo, y las otras que tienen las rodillas en O, que es un genovaro, y entonces si tiene una lesión en la rodilla, no va a tener la misma recuperación que uno que no lo tenga. Y la fisiología también, ¿no? Cada persona tiene su propia fisiología y los factores sociales, como les dije, ¿no? Si el paciente está trabajando en un trabajo de que no está satisfecho, tiene mucho estrés laboral o burnout, tiene percepción de la carga física o algunos son muy ansiosos, trabajan mucho y dicen, ay, no, ya no puedo más, que me duele todo el cuerpo, ¿no? Entonces, cada persona es diferente, porque el umbral doloroso de cada persona también es diferente. A algunos le das un golpe, no les duele nada, a otros le das el golpe y gritan, ¿no? Entonces, y así. O se caen y se hacen una herida, a uno le va a doler más que el otro, porque cada persona tiene un umbral doloroso. Y también la compensación económica, ¿no? Si vemos que es un paciente que no tiene mucha economía, que a lo mejor no tiene para comer, entonces todo eso va a influir también en su rehabilitación, porque si no come bien, entonces no está bien alimentado, sus músculos están hipotróficos, están, digamos, está desnutrido, no tiene buena masa muscular, no consume proteínas, entonces no se va a recuperar igual que otra persona que está bien alimentada. Por eso es muy importante un adecuado estilo de vida y una alimentación balanceada. Siguiente. Entonces, eso sería todo con relación a la medicina de rehabilitación. Vamos a pasar al segundo tema, pero como creo que se están durmiendo algunos, vamos a hacer un poquito de ejercicio respiratorio. A ver, todos nos paramos. Ya, vamos a hacer un... Ay, perdón, en el micro. Ya, acá nomás, no. Bueno, entonces, miren, vamos a hacer un estiramiento que ustedes también deben practicar cuando estudian, porque igual cuando están estudiando se van a empezar a dormir. Entonces, a ver, manos arriba, se estiran y hacemos un arco aquí
un arco, nos vamos a la derecha, nos vamos a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, soltamos las manos, levantamos, tomamos el aire por la nariz, botamos por la boca. Tomamos el aire por la nariz, botamos por la boca. Muy bien, excelente. Nos estiramos ahora los miembros inferiores, estiramos las rodillas. Ok. ¿Ya alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Ya, muy bien. Y ahora es un poquito, como es de la ley de la discapacidad, seguro se van a querer dormir, entonces voy a estar preguntando, ¿ya? Porque es un poco tedioso. Pero ya de ahí vienen los agentes físicos y es un poco más relajado para que ustedes también aprendan, ¿ok? Entonces, la siguiente es la persona con discapacidad. Pero más o menos como ya entendieron, ya no se les va a hacer difícil. No, persona con discapacidad mejor. Ya, mejor hacemos agentes físicos para que no se duerman, porque la discapacidad los va a dormir. Lo hacemos al final, lo vamos a invertir nada más, ¿ya? Sí, no se preocupen. Ya, entonces, agentes físicos. ¿Por qué se hicieron los agentes físicos? O sea, desde épocas antiguas siempre se han usado los agentes físicos. Los agentes físicos hablamos pues del calor, del frío, ¿no? De la electroterapia, de la magnetoterapia, o sea, desde épocas inmemoriales, pues los antiguos usaban los agentes físicos. Por ejemplo, si te quemabas, ¿qué es lo que hacías primero? Te ibas al caño, ¿verdad? Es un agente físico, es un agua fría. Y si, por ejemplo, se te inflamaba la rodilla, ¿qué hacían? Calentaban un trapo los antiguos y te calentaban la rodilla. Entonces, en base a eso, nacen los agentes físicos en lo que es la rehabilitación reciente. Entonces, ¿esto para qué? Para mejorar muchas historias de dolor, porque los agentes físicos se hicieron para eso, para mejorar historias de dolor. Siguiente. Y por eso es importante definir qué es el dolor. El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión tisular, o sea, una lesión o daño de un tejido y que tenga una lesión potencial. ¿Ok? Eso es una definición de la IASP, es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Siguiente. Entonces, en este tratamiento del dolor hay un tratamiento multidisciplinario porque es por un equipo de profesionales y multimodal porque no solamente utilizamos un tratamiento, utilizamos medicación, utilizamos agentes físicos, utilizamos ejercicios y utilizamos procedimientos médicos fisiátricos. ¿Ok? Por eso es un tratamiento multimodal. Siguiente. Entonces, por ejemplo, en el Hospital de Huaycán, donde trabajo, la mayor demanda de atención en la rehabilitación es por dolor musculoesquelético, ¿no? La mayoría de personas vienen porque están con dolor articular y dolor muscular, ¿no? Y como ven acá en las fotos, ustedes ven personas con muletas, personas con andador, las personas de adultas mayores, ¿no? Que van a presentar, obviamente, dolores articulares por problemas degenerativos llamadas enfermedades crónicas no transmisibles, ¿ok? En este caso, la artrosis. Siguiente. Entonces, el dolor lo clasificamos por su etiopatogenia, el dolor nociceptivo, porque es un dolor que surge por un daño en un tejido, ¿ok? Si tú te golpeas y se te hace un hematoma, es un dolor nociceptivo porque te has lastimado, probablemente se rompe un vasito, ¿ok? Y se debe a la activación de los nociceptores. ¿Y qué es un dolor visceral? Porque es un dolor de una víscera. En este caso, por ejemplo, un cólico es un dolor de una víscera hueca. ¿Cuál es la víscera? Un punto sobre la nota. Levante la mano. ¿Cuál? Ya, ¿nombre? Nicole. ¿Cuál es la víscera hueca que te da el cólico? Pero dos, o sea, puede ser cólico del estómago y del útero. Ya, pero por eso, ¿cuál es la víscera? Por ejemplo, pues el estómago. Víscera hueca. Y el otro, ¿cuál es? El útero. Obviamente puede ser un dolor pélvico, ¿no? Por la contracción uterina. ¿Está bien? Va notando porque no caiga de ellas.
Muy bien, excelente. Así los voy a hacer despertar con la nota, ¿sí, no? Ok, entonces también tenemos un dolor neuropático. Bueno, acá en dolor visceral también tenemos el cólico vesicular, la vesícula biliar. Tenemos el cólico renal, ¿ok? El cólico renal, el cólico vesicular. Puede ser por distensión, isquemia o perforación de la pared. Por ejemplo, se perfora la pared del estómago, es una úlcera, ¿verdad? Gástrica y le va a doler. Ok, y dolor neuropático es un dolor secundario a la lesión o enfermedad del sistema somatosensorial. O sea, primero cuando uno se lastima o se lesiona, hay un daño del tejido. Por ejemplo, si uno se quema con el fuego, va a haber una quemadura, ¿verdad? ¿Qué se va a lastimar? En una quemadura. Epidermis. Muy bien, dependiendo del grado. Entonces, es una lesión tisular, pero si esa lesión tisular se hace crónica, también ya se vuelve neuropático. Ya no va a ser un dolor que te duele en la zona, sino ya te va a doler otras partes referidas. Y cuando hay una lesión nerviosa, ya se llama neuropático. Por ejemplo, los pacientes diabéticos tienen dolores neuropáticos, los pacientes con lesiones del nervio radial, del nervio cubital, tienen dolores neuropáticos. ¿Ok? Entonces ya ese es otro tipo de dolor. ¿Cómo es ese dolor? Es como un dolor que te quema, que te arde, ¿no? Que te presiona. Es un dolor diferente al dolor nociceptivo. ¿Ok? Entonces ese también tiene otro tipo de tratamiento. Y también hay dolor del miembro fantasma en pacientes amputados. Muy bien, chicos, excelente. Y así bien. Entonces, para eso es importante utilizar escalas. Tenemos la escala verbal simple del dolor, ¿no? La escala verbal es cuando le decimos al paciente, a ver, señor, califique su dolor del 0 al 10. ¿Cuánto le duele? Algunos te dicen 5, otros dicen, no entienden. Dependiendo del nivel también educativo, a veces algunos pacientes, si son analfabetos, no te van a entender. Entonces, ahí le pregunta, señor, ¿le duele poco? ¿No le duele nada? ¿Le duele poco? ¿Le duele más o menos? ¿O le duele mucho? Entonces, de acuerdo a eso también lo vas a calificar. Y si no, le muestras las caritas, ¿ok? Las caritas. Entonces, si el paciente te muestra la carita 4, es un dolor moderado. Recuerden que el dolor leve es de 1 a 3, el dolor moderado de 4 a 6 y el dolor severo de 7 a 10. Siguiente. Y también tenemos otras escalas, que es como la escala descriptiva de la intensidad del dolor, lo que les decía, no hay nada de dolor. Dolor poquito, dolor más o menos, dolor fuerte, dolor muy fuerte, peor dolor imaginable, ¿okay? De acuerdo a eso. Y tenemos la escala numérica, lo que ya les comenté, y tenemos la escala analógica visual, ¿no? Y la escala facial. Entonces, de acuerdo a eso y de acuerdo a la condición de cada paciente, podemos hacer la evaluación. Siguiente. También tenemos la escala de evaluación en niños. Generalmente en niños se evalúa la escala gráfica, ¿no? Es útil para niños y puede estar representada por caras, por colores, por escaleritas, por frutas, ¿no? Entonces, ahí le mostramos la cara al niño y el niño escogerá, no, así me duele. Entonces, si te escoge el 5 es un dolor intenso, pero también hay que ver realmente si le duele, porque algunos inventan, ¿no? Como es una evaluación subjetiva, a veces sí me duele ahí, pero se está riendo. Algo así, ¿no? Entonces, eso también hay que saber evaluar. Entonces, nosotros los médicos de rehabilitación ya sabemos en qué momento el paciente nos está mintiendo o en qué momento te está diciendo la verdad, porque también hay pacientes gananciosos que porque le dé descanso médico dicen, no puedo caminar, pues él en la puerta está caminando. Entonces es un mentiroso, falso. Entonces no le damos el descanso porque está mintiendo, porque él quiere tirarse la pera, no quiere ir a trabajar, quiere el descanso por la lumbalgia, algo así. Entonces, por eso es importante saber evaluar. Siguiente. Entonces, hay estrategias para la valoración del dolor. Tenemos la escala visual analógica para definir, para que ustedes lo sepan, que es el método cuantitativo del dolor por excelencia en la clínica y la escala considerada más efectiva. ¿Ok? Práctica y fiable, aunque requiere una mínima capacidad de entendimiento. Como les decía, el paciente tiene que saber sumar de 1 al 10, porque si no sé cuál es menor, cuál es mayor. Si sabemos que es analfabeto, no nos lo va a poder decir. ¿Okay? Ahora, consiste en una línea recta de 10 centímetros horizontal y carente de números intermedios, donde sus extremos están delimitados por los términos ausente de dolor, máximo dolor. Suele ser la preferida por los pacientes para medir los cambios de intensidad, siendo aconsejable utilizar siempre la misma regla, ¿no? Se aplica para medir tanto la intensidad como el latido del dolor. ¿Okay?
Actualmente la evidencia científica da prioridad en el manejo del dolor, la asociación de AINES y analgésicos, ¿ya? Entonces, más antes decía, no, era solo un antiinflamatorio. Ahora, primero la escalera analgésica es un analgésico, luego viene un AINE, luego viene un opioide, que es como el tramadol, opioide menor, opioide mayor y así, ¿ok? Entonces, se resalta también la importancia del automanejo y autocontrol del paciente, ¿no? Porque si el paciente es ansioso, un mínimo dolor de uno, de dos, va a estar gritando. Y con 10 ya se desmayará. Ahora, hay pacientes que tienen dolor de 8 y tampoco sienten. Entonces, es un paralelo, ¿ok? Entonces, hay que alcanzar los objetivos terapéuticos. Mejora del dolor en el reposo, hay que preguntarle ese dolor si en el reposo baja o sube, ¿no? Si duerme, porque si no duerme con el dolor es un verdadero dolor, ¿no? Pero dice, no, yo duermo, entonces no es un dolor. Entonces, el alivio del dolor también cuando está en movimiento, ¿no? Porque algunos cuando están en sedentarismo les duele más, y cuando no se mueve, los músculos se activan, no hay una hipotrofia y no hay dolor. Ahora, dependiendo si es una fractura, no se va a poder mover, no es imposible. Dependiendo del caso, sí. Ahora, en la actualidad la planificación analgésica es muy importante, especialmente cuando se trata de dolor tipo crónico, ¿no? Como les dije, dolor agudo, según los estudios de la YAS, pues un mes, luego viene el subagudo, ¿no? Y el crónico es más de 3 meses, ¿ok? Entonces, esta puede resumirse en varios puntos: estudio adecuado del proceso causante del dolor, valoración adecuada del dolor. Su objetivo es evaluar tanto la eficacia del tratamiento que recibe, ¿no? Puede ser analgésico, puede ser terapias, como los efectos adversos, qué porcentaje alivia el dolor, otros las horas de dolor diarias, las horas de sueño, si eso le va a provocar alteración del sueño. Los métodos pueden ayudar a valorar la intensidad de dolor en escala simple, como ya les dije, de 5 a 10 descriptores. Siguiente. El cuestionario de N4, que se utiliza para dolor neuropático, que es otro tipo de dolor, como les decía, es un dolor nervioso. Entonces ahí vemos, por ejemplo, si el dolor tiene alguna de estas características. Por ejemplo, si es un dolor tipo quemazón, tiene sensación de frío, o es como una electricidad. Dice, no, otro es una electricidad. Entonces, y eso no es un dolor nociceptivo, es un dolor neuropático. O si, por ejemplo, el dolor o en la zona donde le duele, dice, no, está como adormecido, hormigueos. No, está como que me pinchan con las agujitas. ¿No han visto ustedes el comercial de Neuroview? Hasta que le pinchan con unos alfileres, algo así. O está como que lo siento hinchado, doctora. Pero lo ves, no está hinchado, es la sensación del paciente. Luego, no, como que me pica, me está escociendo, y ves, y no hay ninguna alergia, ¿ok? Y entonces hay que explorar al paciente como una hipostesia al tacto. ¿Qué significa? Con un algodoncito se le pasa y se le hace una valoración tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Si dice siento menos acá, entonces es una hipoestesia. Si dice siento más acá que acá, es una hiperestesia. La hipoestesia y la hiperestesia son patológicas. Lo normal es que siente igual en ambos lados, derecho e izquierdo. ¿Ok? Y también evaluamos la hiperalgesia. O sea, no solamente con el borde romo de un clip, un alfiler, el borde romo le pasas y sientes, obviamente sin picharlo. Y si siente menos es una hipoalgesia, y siente más es una hiperalgesia. Si siente igual es, digamos, normalalgesia, es normal, ¿ok? Y al dolor, al roce. Hay personas que ven, está que me duele, eso se llama alodinia. Esa es una alteración también del dolor neuropático. Hay personas que apenas están rosadas, entonces, ya, o puede ser fibromialgia. ¿Ya? Entonces, si vemos que la puntuación, ¿no? 2 preguntas sobre el dolor, son 7 apartados, como ustedes ven ahí, mira, son 3, 7, ¿ok? 2 pruebas de sensibilidad son cutánea, 3 apartados, o sea, es positivo cuando es mayor o igual que 4, por eso es de N4, ¿ok? Mayor de 4 puntos, 4 signos de eso, o síntomas, perdón, ¿no? Que, bueno, signos sería el envejecimiento, síntomas, es positivo para el dolor neuropático. Grave, que eso va a ser pregunta examen. Siguiente. Entonces, también ahora no hay dolores solos, no hay dolores combinados. O sea, no hay solo dolor neuropático, dolor nociceptivo. Por ejemplo, si es una paciente con diabetes y tiene una artrosis de rodilla, ¿qué tipo de dolor será? A ver, pregunta sobre neuropático y somático.
Ambos. Neuropático somático. Neuropático por la diabetes. Ya, eso se llama dolor mixto. Nadie me responde. Pero ambos. Ya sé que son los dos, se llama dolor mixto, porque hay una combinación de nociceptivo con neuropático, o puede haber una combinación de visceral más neuropático, viceversa. ¿Ok? Siguiente. Entonces ahora sí empezamos los agentes físicos. O sea, los agentes físicos se desarrollaron para mejorar el dolor en los pacientes, ¿no? Entonces tenemos acá el equipo de láser. El equipo de láser es un tratamiento que utiliza la luz láser para estimular los tejidos y promover la circulación en el cuerpo, para mejorar la inflamación, ¿no? A través de la luz láser se desencadenan reacciones bioquímicas que tienen efectos beneficiosos para disminuir la inflamación y obviamente mejorar el edema, ¿ok? Entonces la radiación láser que contribuye a reparar el tejido va a aliviar el dolor, va a estimular los puntos de acupuntura y esa terapia no requiere anestesia, no requiere nada. Entonces, eso no lo siente el paciente, solo emana una radiación, obviamente láser. Para eso se protege los ojos con unos lentes oscuros, porque los rayos láser dañan la retina y dañan los genitales. Por ahí dice que hay no es contundente, pero que puede dañar la producción de espermatozoides, y por eso que en los varones también se les cubre los genitales, porque si no pueden tener problemas en la procreación. ¿Ok? Entonces, la incidencia de los efectos secundarios es muy escasa. Siguiente. En este caso, o sea, no se requiere ningún cuidado para el tratamiento, dado que consiguen bloquear las señales de dolor que se transmiten desde el cerebro, lo que disminuye la sensibilidad. Además, también reduce la inflamación, aumenta la producción de endorfinas y encefalina, y que son productos químicos naturales que disminuyen el dolor. Los beneficios del láser son que va a mejorar la funcionalidad de los nervios. Ya se utiliza, por ejemplo, en problemas de tendinitis, de los tendones, epicondilitis, problemas de dedos en gatillo, cuando uno para con el celular ahí todo el tiempo, o a veces para con el codo apoyado, o para abrazando a la enamorada 5 horas, entonces el codo lesiona el nervio comital, entonces ahí el adormecimiento, ahí se puede usar el láser. Okay. También es importante la cicatrización de heridas, en las úlceras diabéticas, en las lesiones, ¿ya? Y mejora el flujo sanguíneo y la función inmunológica también. ¿Por qué? Porque va a activar el metabolismo y la circulación de los puntos de acupuntura. Siguiente. Los puntos de acupuntura, va a haber otro tema probablemente en la parte de dolor, les voy a hablar. Son puntos que lo descubrieron los médicos chinos. Por ejemplo, nosotros tenemos un punto en el medio de la cabeza que se llama Yin Yang, que es el equilibrio de la energía positiva y la negativa. Tenemos un punto acá en el frontal que se llama el Yin Tang. ¿Ok? Y tenemos un punto, por ejemplo, acá, en la primera línea intestinal que se llama Hegu, intestino delgado 4, que es el punto de la sedación. Cuando uno está ansioso, se presiona ahí y te pasa la ansiedad. Y así. Y hay puntos del cuerpo que están relacionados a los puntos motores, que justo en una diapositiva que se lo voy a ver, que son los puntos motores, y los chinos lo han descubierto, que son unos canales de energía y hay puntos pues, en esos puntos el láser se puede colocar y provoca disminución del dolor y de la inflamación. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste la laserterapia? Es el tratamiento que consiste en emitir fotones que producen reacciones fotoquímicas y fototécnicas, ¿no? Dada su monocromaticidad y elevada intensidad, el organismo absorbe más energía, aumentando de este modo sus efectos biológicos. ¿No? Ese es el efecto. Los efectos físicos de esta técnica va a ser la deshidratación, el calor, la coagulación de proteínas, evaporación, termólisis y efecto mecánico por ondas de choque, y van a estar preparados para la laserterapia, ¿no? ¿Cuáles son los cuidados? Obviamente no está indicado en pacientes con cáncer, ¿ya? No está indicado tampoco en colocar pues, en el ojo, en los genitales, ¿ok? Porque nos pasa más. Antes del tratamiento se tiene que hacer un estudio para asegurarse que el paciente no tenga ninguna contraindicación. Por ejemplo, en los tumores activos, como en las neoplasias, en el embarazo tampoco por precaución, porque no vaya a ser que el niño le nazca con alguna malformación.
o hacer que el ACE no sea el efecto y la mamá te culpe que a raíz de eso su niño nació mal, ¿no? O un labio leporino, ¿no? Y esos son problemas genéticos, cromosómicos, como ustedes saben, y errores innatos del metabolismo que pueden hacer el bebé así. En zonas hemorrágicas tampoco, ¿no? Y en zonas infectadas tampoco. Siguiente, o sea, en una lesión, una herida infectada, no, tampoco. Ahora tenemos la magnetoterapia. La magnetoterapia es un tratamiento que emplea los campos magnéticos, ¿no? Entonces tenemos como este equipo que es una magnetoterapia del cuerpo entero, tenemos magnetoterapia de miembros inferiores y hay unas placas de magnetoterapia que también que se utiliza para las lumbares, para los dolores de hombros, cervicales, las tendinitis, etc., ¿no? Entonces va a emplear campos magnéticos artificiales sobre el cuerpo. La aplicación se efectúa mediante solenoides que son anillos de cobre, o sea, estos anillos usados tienen anillo de cobre. ¿Y cómo te das cuenta que te está haciendo efecto? Porque a veces el paciente dice, me está poniendo un barrio y yo no siento nada. Porque ellos quieren, como en la electroterapia, que vamos a verlo después, que te adormezca o que te pinche o que te haga algo para que sientas el efecto. Entonces, se coloca un imán ahí a ese aro y el imán se prende. Entonces, con eso te estás dando cuenta que el magneto está funcionando. Porque también a veces pueden decir, doctora, pero a ver, compruébeme cómo funciona este aparato, porque yo no siento nada, se me ha puesto un aro y no siento nada. Entonces, compruebas con ese imán y ese magneto se utiliza para mejorar la consolidación ósea en fracturas, en problemas de meniscopatías, en problemas de dolor crónico y también de inflamación crónica. Siguiente. Entonces, se recurre a este procedimiento para tratar fundamentalmente patologías musculoesqueléticas, ¿no? Ya que se ha demostrado que tiene poderosos efectos de regeneración gracias a los campos magnéticos, ¿ok? Aunque también se utiliza en patologías como fracturas, como les dije, porque consolida el hueso, en las espondilitis o las artrosis, en las ciatalgias, en las tendinitis, en las contracturas musculares, contusiones, lumbalgias, en patologías que causan inflamación y también en la cicatrización de tejidos, como en las úlceras, ¿no? Entre otras. Especialmente efectivo en tratamiento de cuadros de dolor como consecuencia de inflamaciones crónicas para solucionar un gran número de enfermedades gracias a sus efectos secundarios, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿en cuánto tiempo se van a mostrar los beneficios? Puede ser complementario a otros tratamientos, que no solo es colocar el magneto y ya, con eso se va a mejorar. Recuerden que el plan de rehabilitación, primero, si es una inflamación aguda, ¿qué se utilizaría? ¿Calor o frío? Aguda, frío. Lógico, compresas frías. Si es una inflamación crónica, compresas calientes. Luego usamos el magneto, luego usamos los ejercicios, porque recuerden que los agentes físicos, según los estudios de investigación, tienen evidencia tipo B y C, no son evidencia tipo A. La evidencia tipo A para la rehabilitación son los ejercicios terapéuticos, ¿ya? O sea, no es que también sea la panacea de los agentes físicos, sino es el ejercicio con una adecuada indicación y qué segmentos mover también. Bueno, si tiene una fractura, no le vas a decir flexione el tobillo cuando tiene una fractura que está. Entonces lo vas a evitar que no consolide el hueso, ¿no? Si no tiene yeso, obviamente. Si tiene yeso, no va a poder mover. Ok, entonces el tiempo de aplicación del magneto es de 15 a 30 minutos, dependiendo de la patología. Respecto a los resultados, dependen también de la patología a tratar. Habrá pacientes que no tengan efectos al poco tiempo, como les dije, depende de cada paciente. ¿Okay? Y otros que necesitarán 30 a 40 sesiones. Sobre todo los que necesitan más son los pacientes del CIS, porque cuando el paciente paga, solo en 10 se recupera. En cambio, en el CIS quieren 30 terapias, porque como es gratis, quieren seguir con la terapia. En cambio, si es pagado, dicen, no, pero yo estoy viendo, no son 10. Entonces, eso me parece raro también. Entonces, depende de cada paciente. Y también, como les digo, el sistema, ¿no? El entorno, la economía, todo eso influye, pues, ¿no? Porque, como se dice, el dolor es una experiencia emocional, a veces ya del susto no hace que ¿ok? Entonces, el promedio para dolor crónico son 10 sesiones. Y en fracturas, como ustedes saben, el hueso obviamente puede pegar los 7 días en niños y en adultos mayores puede demorar hasta 3 meses. Entonces, son de 30 a 40 sesiones de magnetoterapia. Siguiente. Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones? Tiene muy pocas contraindicaciones y efectos adversos. Por ejemplo, no se puede aplicar en hemorragias o en heridas sangrantes. ¿Por qué no lo va a sanar? Para la herida sangrante, ¿qué es lo que tienes que hacer?
A ver. Presión. Compresión y sutura, pues, porque si a lo mejor es un vaso grande y aunque lo presiones 3 horas va a parar la hemorragia. ¿Ok? Pacientes portadores de marcapasos tampoco. O sea, los cardiópatos, enfermedades cardíacas, arritmias, no vaya a ser de que la emoción se desmaye en un infarto, te va a culpar de que la doctora le puso el magnesio y le dio un infarto. No era el magnesio realmente, sino es su patología. El embarazo también por precaución, ¿no? Porque hay un bebé dentro. Ciertas enfermedades neurológicas o infecciosas y procesos cancerígenos. Neurológicas hablamos de las convulsiones, ¿no? Puede ser que el paciente convulsione y después se salga del aro y se lastime peor, porque usted sabe que cuando el paciente convulsiona pierde la conciencia. Puede haber incluso, no puede controlar el esfínter, es todo un tema, ¿no? Procesos cancerígenos activos también. Siguiente. Las ondas de choque. Ahora este tratamiento es moderno, recién hace unos años se usa, pero es un tratamiento muy caro porque las terapias cuestan de 80 hasta 300 soles. Porque es una terapia que recién se ha implementado, pero que no tiene tantos efectos en mi experiencia real. Pero es importante también que lo comente porque han dicho que les explique sobre las ondas de choque. Las ondas de choque son ondas de presión de alta energía que se propagan a través de los tejidos. Es como si fuera un martillo que empieza a hacer el movimiento vibratorio y tiene sonidos bien altos y que provoca una ruptura mecánica de las fibras para provocar una reparación. ¿Okay? Entonces, estas ondas son generadas por dispositivos electromagnéticos, electrohidráulicos o piezoeléctricos y se aplican en la zona tratada a través de un gel conductor. ¿Okay? Se utilizan aplicando su energía en el tejido lesionado con el fin de recuperarlo. ¿Para qué se utiliza? En el tratamiento de diversas lesiones musculoesqueléticas y deportivas, como por ejemplo los espolones calcáneos, los hombros congelados o tendinitis calcificante del hombro, porque como va a haber un golpecito ahí y una vibración del equipo, entonces ahí va a provocar disgregación de esas partículas, ¿ok? Especialmente destaca el uso de las ondas de choque en tendinopatías, ¿no? Crónicas del manguito rotador, epicondilopatías, trocarteritis, tendinopatía rotuliana, quillana y fascitis plantar. Aparentemente, según los estudios, aproximadamente el 70%, pero serán en otros países, porque en Perú no veo tantos efectos, solo que es mucha inversión de dinero. Siguiente. Entonces, hay tipos de ondas de choque. Como ustedes ven, el aparato es así, no es como si fuera un trocar y empiezas a picar, pero empieza a vibrar y sonar como si fuera un taladro. Qué rico. ¿Ya? Pero obviamente, dependiendo de que si el paciente no tiene mucho es doloroso, porque a otros les provoca más dolor que les mejora, porque suena y vibra horrible, entonces es que como que disgrega las partículas pues calcificadas, ¿no? Porque son procesos crónicos. ¿Ok? Entonces, hay ondas de choque cutáneas, son las ondas de choque empleadas para tratar lesiones de la piel. Las ondas de choque se aplican sobre las lesiones cutáneas para mejorar la cicatrización. Y hay ondas de choque focales, que es como este caso de acá, empleadas para tratar diversas lesiones musculoesqueléticas y deportivas. Estas ondas producen un efecto mecánico, o sea, es como un golpe mecánico, ¿no? Y en los tejidos que estimulan la regeneración celular, porque al provocar un efecto mecánico lo disgrega. Y luego, obviamente, el organismo repara, ¿no? Porque nuestro organismo, imagínense, si no una herida no reparara, no queremos con todas las heridas en el cuerpo, ¿no? Repara, hay una regeneración celular y esto ayuda a la curación de los tejidos dañados. ¿Cuáles son los beneficios? Podría decirse que a nivel clínico las ondas de choque tienen dos ventajas fundamentales. Tienen un efecto analgésico. Es como que, por ejemplo, en la época antigua te sacaban el y te daban un golpe, ¿verdad? Pero ese golpe te provocaba desmayo, pues entonces ahí te sacaban, o te provocaba más dolor. Igual es las ondas de choque. Hay un efecto analgésico por eliminación del dolor, porque como que te duele y te anula. Es como que tú, por ejemplo, te duele, te da un golpe y te presionas y te pasa, ¿verdad? Es que tu cerebro se distrae, porque como si te golpeas, si te haces una herida o te golpeas en un lado y te golpeas en el otro, entonces el sistema neurológico por las fibras va al otro lado, entonces como que te distrae el dolor, ¿ok? Entonces, es decir, el tratamiento que alivia al paciente consigue el tejido dañado se vaya a recuperar, ¿ok? Otros beneficios son una técnica no invasiva y se realiza en una consulta, o sea, lo puede hacer el médico también, una sola consulta donde tiene que esperar las citas, ¿ok? No es necesario ningún tipo de preparación, tampoco ni intervención para poder realizarla. Una vez que termine el paciente puede hacer una vida totalmente normal.
al ser un tratamiento tan efectivo, con unas 3 sesiones es suficiente, pero tampoco se ha visto en Perú. 3 sesiones no es suficiente, mínimo 10. Es que eso lo dice la bibliografía. ¿Ok? Aparte, también el paciente nota mejoría en un corto espacio de tiempo y las impresiones obviamente son rentables, no tienen efectos secundarios asociados, se pueden tratar patologías crónicas y agudas, como que yo estoy en duda porque si te duele mucho y te da un golpecito te va peor, ¿no? Entonces yo pienso que esto es para patologías crónicas. Y una cosa es la bibliografía, recuerden, y otra cosa es la parte que tú haces en la parte ya privada o la parte práctica en el estado, ¿no? Cuando tú ves los efectos. Siguiente. Entonces ahora hablamos de la electroterapia. Es lo que más frecuentemente se usa en los casos de dolor, ¿no? La electroterapia es la aplicación de energía procedente del espectro electromagnético al organismo humano para generar sobre los tejidos respuestas biológicas deseadas y terapéuticas. Utilizamos la corriente en este caso. Entonces, yo justo he traído unos electrodos para que lo vean, no traen el aparato. Estos son los electrodos. Estos electrodos se pegan y bueno, obviamente se conectan al equipo tenso electroterapia para provocar una relajación del músculo, para provocar también un fortalecimiento, para provocar también una analgesia, tiene varios efectos. Entonces pueden pasarlo para que lo vean. Pero eso puede ser por dos. Pásenlo por acá. Esos son los electrodos que se colocan a las zonas dolorosas. ¿Qué hace, doctora? ¿Estoy caliente? Ya, lo que pasa es que esto está conectado a un aparato que se llama electroterapia. Entonces, al colocar, esto es un conductor de la electricidad. Para evitar que no te electrocutes, hay dos polos, positivo y negativo. Obviamente están de manera simétrica para que no provoque una descarga. Entonces, ¿qué hace el electrodo? Por ahí pasa la corriente y se distribuye y provoca como una sensación de un hormigueo. Una sensación de relajación también, ¿no? Entonces, eso al colocar en la zona del cuerpo provoca alivio del dolor, de la inflamación y el edema. ¿Ok? Entonces, utiliza la corriente eléctrica para estimular zonas del organismo afectadas por un dolor. Puede ser dolor neuropático, una inflamación, los músculos atrofiados porque va a fortalecer. Y también lesiones osteomusculares, hablamos de tendinitis, ¿no? Fascitis plantar, lumbalgias, ¿no? Espondilitis, etc. La aplicación por defecto no consigue la respuesta terapéutica, la aplicación en exceso tampoco. O sea, ¿qué significa con esto lo que quiere decir la bibliografía? Que no necesariamente porque te dicen, mire, ¿sabe qué, señor? Le voy a hacer una terapia de 1 hora y se va a mejorar. O sea, tiene un tiempo limitado. O sea, en la electroterapia el efecto debería ser máximo de 10 a 20 minutos, no te puedes dejar 1 hora. Porque tu músculo se va a agotar. ¿No? Porque es que, ¿qué hace la electroterapia? Lo va a empezar a contraer al músculo. Lo va a hacer trabajar más fuerte. Si lo haces más intenso, a mayor intensidad. Y hasta el punto que puede romper el músculo. Por eso es que está indicado solo por tiempo limitado. Y entonces hay muchos pacientes que no saben, dicen, doctora, pero a mí me han dicho que ya me hace 1 hora y me cobran tanto. Ahí a mí usted me hace 20 minutos y me cobra tanto. Pero digo, señor, que le va a beneficiar 1 hora porque el efecto máximo es 20 minutos y en la rehabilitación en total es máximo 45 minutos a 1 hora. No es que 6 meses o 6 horas de terapia seguidas te van a hacer efecto, no es así, porque el músculo se agota. Cuando ustedes salen a correr, ¿qué les pasa? Le empieza a doler el estómago, la boca del estómago, el músculo empieza a doler. Entonces igualito, o sea, no pueden hacer mucho porque si no después se va a desgarrar el músculo. Por eso tiene un tiempo limitado, ¿ok? Entonces, la aplicación correcta produce respuestas biológicas buscadas en modo de tratamientos terapéuticos. O sea, tiene que ser en el tiempo exacto porque si lo ponen más no va a haber ningún efecto, ¿ok? Ni menos tampoco. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los efectos genéricos? Va a provocar respuestas motoras, respuestas sensitivas, cambios electroquímicos, va a haber también un aporte energético. Por ejemplo, en respuestas motoras tenemos, por ejemplo, corrientes de baja frecuencia. En este caso, la foto anterior que vieron es el TENS. Es un aparato corto, chico, que se conecta a estos electrodos y entonces eso va a provocar descargas eléctricas de baja frecuencia que pueden ser farádicas y también de alto voltaje. De alto voltaje son otros equipos llamados de terapia combinada o electroterapia de corrientes múltiples, que son aparatos más grandes. ¿Ok? Y las respuestas sensitivas, porque van a provocar contracciones en ráfagas, va a relajar, fortalecer y estirar el músculo. Porque a la hora que también hace las descargas, pues el músculo de lo que estaba duro lo va a relajar, porque va a estar relajando.
Es que hay tipos de ondas, ¿ya? Hay ondas rectangulares, hay ondas rusas, ondas cuadrangulares, se programan las ondas, ¿ok? Entonces, va a provocar una neuroanalgesia, va a provocar un cambio sensitivo con cambio electroquímico. Y en este caso, también tenemos ondas de mediana frecuencia, ¿ok? Hay unas electroterapias galvánicas y ontoforéticas que ya no se están usando, ¿ok? Por si acaso, según la evidencia científica, el mejor efecto de la electroterapia es la de baja frecuencia, el TENS, es lo más chiquito, que es lo que más efecto hace, ¿ok? ¿Y cómo hace un aporte energético? Porque va a provocar cambios metabólicos en los tejidos, ¿no? Sobre todo en la corriente de alta frecuencia, la galvánica, ¿no? La onda corta, porque van a modular a más o menos a reacción de 7.000 a 10.000 Hz. Pero eso ya son para casos de dolores crónicos como las leucociatálicas, ¿ya? No para dolores musculares. Siguiente. Entonces, hay tipos de electrodos. El electrodo que le he mostrado se llama electrodo autoadhesivo, por eso se lo he traído. Y hay electrodos de carbono, como está en la foto. Como el que está ahí en la foto, el electrodo de carbono es como que si fuera así como el material de la llanta, de la parte del caucho, no, de la cámara, pero más bonito, de ese material. Entonces, eso tiene que estar cubierto con una almohadilla o esponja. Tiene que estar humedecida para conectar a la corriente, porque si no está humedecida no pasa la corriente. ¿Okay? Entonces, esos electrodos se llaman de carbono. Entonces, hay varios tipos de electrodos. Entonces, primera doblez, segunda doblez, y recibe la segunda doblez, se introduce el electrodo, ¿no? Entonces, y se tiene que fijar el electrodo, obviamente, con unas cintillas, ¿no? O hay como unos pegas para meter el brazo. A diferencia de este, que es autoadhesivo. Tú sacas ahí ¿lo sabes? Entonces, hay ya varios tipos de electrodos para el uso de la electroterapia. Siguiente. Entonces, la electroterapia se va a clasificar según su frecuencia, según su modo de aplicación, según sus efectos y según su forma. Según su frecuencia, como les dije, tenemos electroterapia de baja frecuencia, la OTES, ¿ya? De 0 a 1000 Hz. De electroterapia de mediana frecuencia, de 1000 a 5000 Hz, o de 2000 a 10000, la alta de 500.000 Hz. Hasta las radiaciones ionizantes. Esas ya no se usan, las altas, ya se usan las bajas y las medias. Las bajas es el TEN y las medias son la corriente interferencial bipolar, corriente monopolar, esas son. O hay un equipo de terapia combinada, ¿ok? Anoten por eso entre ustedes saben, ¿ya? No todo está escrito, pues, porque si les pongo todo acá lo van a copiar, ¿eh? Porque le voy a dejar las diapositivas. Tienen que estar escuchando. ¿Ok? Muy bien. Entonces, los modos de aplicación en baja y media pueden ser como pulsos aislados, ¿no? En forma de ráfagas. Eso se programa en el equipo. Aplicaciones mantenidas en frecuencia fija también. Ahora, la parte también de este curso debería tener una parte práctica, ¿sí o no? Sí. A lo mejor hay que hablar con su tutor para que en la práctica sí practiquemos, pues, porque no va a haber tiempo. Claro, entonces, una parte es la parte teórica, otra es la parte práctica. ¿Okay? Y la alta son aplicaciones mantenidas, aplicaciones pulsadas, y los efectos en bajas va a haber un estímulo sensitivo, un estímulo motor, porque recuerden que el músculo pues tiene la placa motora, no solamente está el nervio motor, está el nervio sensitivo y el músculo, entonces sobre todo eso actúa, ¿ok? Van a haber cambios electroquímicos y eso va a provocar obviamente un aporte energético porque va a calentar, pues, va a provocar un aumento, es una actividad de calor, ¿no es cierto? Porque sí es la electricidad. Siguiente. Entonces, el efecto motor o actuación sobre las fibras musculares son nerviosas motoras con corriente de baja frecuencia, menos de 250 Hz, donde la dosificación se basa en la respuesta motor observada y la referencia de intensidad pasa a segundo plano. Efecto sensitivo o actuación sobre el sistema nervioso sensitivo, ¿okay? Destinado a la concienciación sensitiva y analgesia mediante corriente de baja frecuencia, menos de 1000 Hz. Y cambios electroquímicos o actuación sobre los componentes que forman las disoluciones orgánicas, incluyendo en el metabolismo con la corriente galvánica o interrumpidas galvánicas. Siguiente. Efectos térmicos o actuación sobre los tejidos de manera que al ser circulados por la energía electromagnética se genere calor.
como les dije, pues provoca un calentamiento, ¿no? Entre comillas, estoy diciendo que lo entiendan. Pues no se van a cansar, se van a volver a dormir. ¿Ok? Aporte energético al organismo, porque es la situación que podemos ampliar por extensión a los puntos anteriores, pero que resolveremos más concretamente para este grupo de formas de electroterapia que aportan diversidad de energía, ¿no? También es no eléctrica, ¿no? Porque no solamente es eléctrica, sino no eléctrica, porque ya cuando entra en relación con los músculos, ya no es eléctrica, sino nos electrocutamos, que es térmica, ¿ok? No eléctrica. Siguiente. Entonces, aquí justo están los puntos motores. Me falta un puntero. ¿Este puedo señalar con esto? Ya, me voy a ir sin micro. Por ejemplo, los puntos motores del cuerpo ya están señalizados, ¿no? El trapecio, por ejemplo, el punto motor está acá en el trapecio. Es que el trapecio es un músculo que se baja. Aquí. El trapecio es un músculo en barra. Que viene acá, ¿ves? Aquí sale por desde la C2, más o menos C2, sigue por acá hasta el hombro y viene hasta acá. O sea, el punto motor viene hasta acá. Del trapecio. El trapecio medio. Sí. Ay, perdón. Gracias. A ver. Gracias. Que tienen un puntero. Todavía Sandrita va a poner el pique. No se estira tampoco. El micro. Ya, entonces, como les decía, el trapecio es esto. Está más o menos acá. Cójanse para que se vean relajando. Ok, entonces acá tenemos el angular del homóplato. Tenemos el infraespinoso, más o menos del homóplato para acá. Tenemos el deltoides posterior, que está por acá. Ahí. Tenemos el tríceps, ya lo saben. Tríceps, por detrás acá. El tríceps aquí. El glúteo medio que está por acá. No hay. Sobre la fascia lata, que está por acá. Tenemos, por ejemplo, el cuádriceps que está acá adelante. Tenemos el glúteo mayor. Así también. Tampoco hay. Para que trabajen más. Los gemelos, externo, interno, el tibial posterior, y así. En todo el cuerpo tenemos los puntos motores. Entonces, la acupuntura, obviamente las acupunturas se pueden tener con puntos motores, pero para los chinos estos puntos como que concuerdan, porque no son los mismos, sino que concuerdan. Para los chinos hay unos puntos que son canales de energía que concuerdan con el ¿ya? Y hay puntos en la cabeza que son de la vesícula biliar para los chinos. Para los chinos no existe el cerebro, solo existe el corazón. Entonces, otro punto, otro tema que después lo vamos a tratar, pero ese es el punto de vista anatómico. ¿Okay? Doctor, había una. Hay series donde el chip tipo, algunos se colocan agujas. Claro, en la acupuntura se utiliza agujas. Yo también hago la acupuntura. Se Ah, sí. utiliza la aguja de acupuntura. Un día un tallercito, de los doctor. motores. Perdón. Así. Tienes razón, estaba yo hablando. Bueno, me estaba preguntando que si se utiliza aguja en los puntos de acupuntura. Que sí, se utiliza agujas de acupuntura, hay de varios calibres. Hay de 0.5 pulgadas que se utilizan en la cara y la parálisis facial. Hay de 1 pulgada, de 1.5, de 2 pulgadas, de 3 que son más largas. Las de 3, por ejemplo, lo podemos usar en el glúteo, porque es un músculo profundo. Acá dentro de este glúteo incluso está el músculo piriforme, y ese músculo piriforme es que se contrae y atrapa el nervio ciático, provoca la ciatalgia. Por ejemplo, en el tríceps, ¿no? En el tríceps, ¿no? Podemos usar una aguja de 1 pulgada. El músculo que acá no he puesto el frontal, que es este, que es el yin tang, que les dije, ¿no? Yin tang en la acupuntura, que es el frontal, usamos la aguja de 0.5 pulgadas. Y en este de acá, en el bíceps, podemos usar la aguja de 1 pulgada. Ya sí, dependiendo del grosor muscular usamos las agujas. No le vamos a poner una aguja de 3 pulgadas, imagínate, en la cara, vamos a sangrar. Y o el cuero cabelludo, porque también hay puntos. Parece que se acabó. Bueno, está. El cuero cabelludo, si le pones una aguja
grande, lo vas a sangrar porque es una zona sangrante. De ahí usas también las 0.5 pulgadas. Acá para los chinos hay puntos también para relajar, pero que no están obviamente en los puntos motores. Hay algunos que se relacionan y otros no. Siguiente. Ay, Ahora eso no hablamos del sabía. ultrasonido. El ultrasonido se parece al cabezal de las ondas de choque, o también parecido también al cabezal cuando te han hecho la ecografía, solamente que es redondo, como ven en la foto, ¿no? Entonces, eso utiliza también un gel conductor para hacer tratamiento. ¿Ok? Entonces, la terapia con ultrasonido es un tratamiento físico que utiliza ondas sonoras de alta frecuencia para tratar diversas afecciones musculoesqueléticas. Estas ondas van a penetrar en los tejidos, van a generar vibraciones y calor que pueden reducir el dolor y la inflamación, y van a promover la curación de los tejidos dañados. Siguiente. Nos está visitando la amiga. La terapia con ultrasonido se basa en un principio de vibración mecánica, igual que el ultrasonido que nos hacen, ¿no? Nos hacen cuando una mujer está embarazada o cuando tienes un desgarro muscular, que es el ultrasonido, pero eso a diferencia que es circular, nada más, ¿ok? Entonces va a emitir ondas sonoras de alta frecuencia que se transmiten a través de un gel conductor aplicado sobre la piel. Estas ondas van a penetrar en los tejidos blandos generando calor y vibraciones, que va a provocar reducir el dolor. El calor generado por el ultrasonido ayuda a relajar los músculos y disminuye la contractura. La contractura es cuando el músculo está tenso, está duro. Disminuye la inflamación, las vibraciones pueden estimular la circulación sanguínea. Cuando hay calor hay vasodilatación. Cuando hay frío hay Vasoconstricción. vasoconstricción. Muy bien. Ok, entonces todo eso hace con los agentes físicos. Y va a promover la curación, ya que va a aumentar el flujo sanguíneo y la estimulación celular, que va a provocar, obviamente, reparación de los tejidos dañados. Siguiente. Entonces, el ultrasonido, como ustedes ven, pues, se determina mediante las ondas, ¿no? Tiene una longitud de onda, tiene una amplitud, y la frecuencia son 2 ciclos por segundo o igual a 2 Hz, ¿no? Entonces, el ultrasonido ondulatorio es una frecuencia no audible, o sea, nosotros no vamos a escuchar. La frecuencia es de 2.5 a 15 MHz. Entonces, por ejemplo, 2.5 MHz o menos de 2.5 se utilizan en estructuras pequeñas, como los dedos, los tendones, ¿no? Cuando es una tendinitis que va ahí del primer dedito, utilizas 0.8 MHz. 2 MHz utilizas, por ejemplo, en la rodilla, ¿no? En el hombro. 8 MHz no se usa mucho, generalmente utilizamos en cadera máximo 2.5, eso ya sería en casos muy serios, pero los digamos terapéuticos utilizamos de 0.8 o 0.5 hasta 2.5, ¿no? O 1.5 en cadera. Siguiente. Entonces, todo esto está relacionado también a la impedancia. ¿Qué es la impedancia? Es la densidad y velocidad de propagación del ultrasonido en los diferentes tejidos. Por ejemplo, en la grasa, ¿cómo se propaga este ultrasonido? A 1.47 metros por segundo, ¿ve? Y la densidad es de 0.97, ¿no? gramos por centímetro cuadrado. En el músculo es 1.56, la densidad es 1.04, en el hígado es 1.5, en el cerebro 1.5, huesos 3.6, en el agua 1.4. Entonces, en cada tejido es diferente. Y en el aire es mayor. Siguiente. Hola María, ¿cómo te enseño? Lo que pasa es que creo que tengo como un grupo de paso. Perdón. Ya. Gracias. No sé si es el polvo de algo. Ya. Es normal aquí. Bueno, entonces, ¿en qué está indicado el ultrasonido? En tendinitis, bursitis, porque hay inflamación de los tendones y las huesas sinoviales, en contracturas musculares, porque va a provocar tensión y rigidez, pues, ¿no?
esguinces y desgarros musculares, por ejemplo, el dolor de espalda, porque va a estar causado por diversas condiciones, por ejemplo, una mala postura, una lesión, una contractura, la artritis, el dolor crónico también, ¿ok? Eso va a provocar mejora. Siguiente. ¿Cuáles son las ventajas? Es una terapia no invasiva, no requiere cirugía ni inyecciones, generalmente va a ser indolora, pues porque no provoca dolor como en la zona de choque, ¿no? La mayoría de las personas van a experimentar solo una leve sensación de calor. Aparte, también es efectiva porque reduce el dolor y la inflamación y va a ofrecer un alivio y dolor que va a promover la curación. Va a tener una amplia gama de aplicaciones. Se utiliza en diversas áreas de fisioterapia y rehabilitación, como por ejemplo en tendinitis, en epicondilitis, fascitis plantar, se puede utilizar en la artrosis de rodilla, artrosis de cadera, el dedo en gatillo, ¿no? En las contracturas musculares, en los pacientes también con fractura también se utiliza porque ayuda a la consolidación ósea. Siguiente. ¿Cuáles son las precauciones? No es adecuada para todas las personas, no está indicado en niños porque daña el cartílago de crecimiento y tampoco en pacientes embarazadas. Ya, o sea, una cosa es el ultrasonido para ver cómo está el feto y otra cosa es el ultrasonido terapéutico, son dos cosas diferentes que claro utilizan las mismas ondas electromagnéticas, ¿ok? ¿Cuáles son los efectos secundarios? Generalmente no hay, pero puede incluir enrojecimiento de la zona de aplicación porque como es calor puede provocar una quemadura, si es una piel muy sensible puede haber irritación de la piel o aumento del dolor en casos excepcionales, ¿no? Siguiente. Ahora hablamos de la hidroterapia. También la hidroterapia es una terapia física, donde con agente físico no solamente es con un equipo que son los tanques, sino también hay terapias como las balneoterapias, los baños termales de la hidroterapia, sino que eso no está como que indicado como la parte médica, ¿no? Pero también pueden usar los pacientes que no cuentan con medios, bueno, se le puede decir, señor, tiene artrosis, se puede ir a los baños de Churín, porque tiene la temperatura más o menos adecuada, porque es caliente, y eso le va a provocar una vasodilatación y una disminución de la inflamación y el edema, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando es un dolor crónico, hay contractura, hay rigidez, entonces el calor lo que va a provocar vasodilatación y eso mejora la circulación y disminuye la inflamación y el edema. Ok, entonces la hidroterapia es una terapia que utiliza el agua en sus diferentes formas, puede utilizar agua fría, agua caliente, a vapor, etc., ¿no? Con fines terapéuticos para tratar diversas afecciones y promover la salud. Se basa en las propiedades del agua como agente terapéutico, incluyendo su capacidad para almacenar y transportar calor y energía, disolver sustancias y hacer presión. Tenemos en medicina física y rehabilitación, o sea, desde el punto de vista de lo que es equipos, hidroterapia para miembros superiores, que es igual que esto, tanque de Whirlpool se llama, hidroterapia para miembros inferiores, que es el mismo, que se llama tanque de Whirlpool. Tenemos un tanque de Haber para el cuerpo entero, que tiene la forma como de una guitarra, y tenemos la piscina terapéutica. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las ventajas, no? Es beneficiosa porque va a provocar una vasodilatación si es el agua caliente o tibia y una vasoconstricción si es el agua fría. Puede combinarse con otras terapias como la fisioterapia para potenciar sus efectos. Por ejemplo, acá vemos la piscina terapéutica, ¿no? Acá vemos al licenciado en terapia física ayudándole al paciente que tiene una lesión en el tobillo, porque el agua, el peso del cuerpo disminuye, entonces el movimiento es más eficaz y puede hacer mejores ejercicios que cuando está, digamos, con agentes físicos como el TENS o el ultrasonido, ¿no? Pero en algunos casos puede no ser adecuada, por ejemplo, en personas con ciertas condiciones médicas, como por ejemplo los pacientes diabéticos. Si tú le dices, señor, vaya a Churín, puede ser que el agua sea muy caliente y le provoque una quemadura. Y como tiene la hipoestesia, porque aparte la polineuropatía diabética provoca eso, ¿no? O sea, no siente, se puede provocar una quemadura. O si tú le dices al paciente, señor, no hay citas en terapia, váyase al sauna, y capaz en el sauna no le regulan la temperatura y le ponen a 40 grados,
se puede provocar una quemadura. Igual en un paciente con paraplegia, porque ellos tampoco tienen sensación, o sea, tienen alteración de la sensibilidad, también le puede provocar. Por eso es importante la evaluación médica, ¿no? En pacientes hipertensos, porque en algunos casos el agua caliente le sube la presión. Entonces, en lugar de ayudarlo, lo puedes provocar a lo mejor un incremento de la presión alta, y si es un caso muy serio y no está con tratamiento, se le puede provocar un SB, ¿no? Entonces, por eso es importante a estos pacientes, sobre todo a adultos mayores, hacerles un control de funciones vitales antes y después de la terapia, en este caso acuática, si es calor o frío, para ver cómo reacciona. Incluso hay otros pacientes que tienen alergia al frío, al agua fría, se enronchan, no sé si han visto ustedes, hay casos así. Se introducen el agua en el frío y se empiezan a enronchar. Pacientes con heridas infectadas o con hongos tampoco no está indicada la hidroterapia, pues, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que si entra el paciente infectado le va a contagiar al otro, tenemos que desinfectar primero la medicina terapéutica. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Alivio del dolor. El agua caliente puede reducir el dolor y la inflamación, mientras que el agua fría puede adormecer y reducir la hinchazón. ¿Por qué? Por el vasoconstricción, ¿verdad? Entonces, también va a provocar relajación muscular. El agua caliente ayuda a relajar los músculos por la vasodilatación y mejoría de la circulación, ya que reduce la tensión muscular. Mejora la circulación, ya que puede estimular la circulación sanguínea, mejorando el flujo sanguíneo y el oxígeno, ¿no? O sea, mejora la oxigenación de los líquidos. Aparte, en rehabilitación, la hidroterapia puede ayudar en la recuperación de las lesiones y afecciones musculoesqueléticas. También el agua reduce el estrés y la ansiedad, pues no, es una persona que está ansiosa, tensa, y le da un duchazo y se mejora, ¿no? Okay, entonces el agua puede tener un efecto calmante y relajante, ayudando a reducir el estrés y la ansiedad. Siguiente. Entonces esta parte puede ser beneficiosa para una variedad de condiciones, pero es importante consultar al médico. No a todos los pacientes se les puede indicar lo mismo, ¿ok? Porque si es un paciente alérgico al agua fría, le dices vaya a bañarse en la piscina de agua helada, va a terminar enronchado, ¿no? O si está con un asma, o como yo que le da un broncoespasmo de vez en cuando, entonces puede también provocar un broncoespasmo, entonces hay que saber, ¿no? Y si es un paciente también anciano que no siente, o no tiene un coeficiente intelectual adecuado tampoco, puede quemar, así no se siente, no siente. Entonces la hidroterapia puede combinarse con otras terapias. Siguiente. Entonces es importante no solo los ambientes físicos, también evaluar a los pacientes y en qué casos le indico un examen auxiliar, como en este caso, por ejemplo, en qué casos no indicaría una radiografía. A ver, Embarazadas. Muy bien, excelente. ¿En qué caso no indicaría una radiografía, por ejemplo, en un esquince? ¿Para qué la vas a indicar la radiografía si es un esquince? Obvio, si mandarías una ecografía o una esquince, ¿no? Siguiente. Entonces, en los casos de dolor lumbar, se van a recuperar rápidamente, independientemente del tratamiento, según la evidencia científica. No es necesario incluso mandarle ni terapia ni mandarle analgésicos, porque algunos dicen, doctora, estoy con mi lumbar, que me tenga que dar terapia cerápica. No es así. La mayoría de los medicamentos que podría ofrecerse solo tienen un efecto leve y todos tienen efectos secundarios. Por eso que hay dos cosas que podría hacer por usted mismo. Una, mantenerse en movimiento, o sea, no significa de que si tienes lumbar te echas a la cama 5 días. Ahora ya no es así. Son solo máximo 24 a 48 horas. Y hay que utilizar calor local durante el periodo agudo. Obviamente, calor local, o sea, de temperatura de 37, no es un calor de 5. Cuando el calor local es una temperatura más o menos como baño María, un poquito más.